Ya casi terminábamos el siglo XX y México todavía estaba sufriendo los estragos de malas administraciones gubernamentales. El crecimiento impresionante de la población que se estaba desarrollando dio a pie a que el gobierno tomara medidas para tratar de reducir el crecimiento de la población, que derivaba en pobreza que más de la mitad de los mexicanos en el país tenía. Los desastres naturales como el terremoto de 1985 dieron pie a crear conciencia en el mexicano y saber que en base a su participación podría mejorar tanto la vida política como social. Si quieres saber más de estos hechos, ve el video. Comenzamos. Jóvenes y personas que están viendo el video, tengan todos ustedes muy buenas tardes. El tema que veremos hoy es realidades sociales. El aprendizaje esperado nos dice que expliques la multicausalidad de los problemas sociales del país en la actualidad y la importancia de la participación ciudadana en la solución de problemas. Así que sin más, comenzamos. Como les dije en el principio, lamentablemente las reformas económicas y de campo que hicieron el gobierno a la postre se convertirían en uno de los principales puntos para que existiera tanta pobreza en nuestro país. Esa sería una causa a los ajustes económicos que hicieron los gobiernos. Durante la década de 1990, la cantidad de pobres aumentó a niveles estratosféricos en nuestro país. Nada más para que se den una idea, la cifra de pobres en 1992 era alrededor de 46 millones de personas. Bueno, pues 4 años después, en 1996, este número se elevó a 66 millones de personas, lo cual era demasiado porque estás hablando de una población que en ese tiempo rayaba los 100 millones de personas. Más de la mitad de las personas en el país eran pobres. El gobierno, viendo este problema, trató de implementar programas que ayudaran al bienestar social, como fue el Pronasol. Y al aplicar este programa, las cosas parecía que iban a salir a flote, pero en 1995 volvió a haber una crisis económica y la pobreza se agudizó aún peor. Esto hizo que más gente se fuera a los Estados Unidos, principalmente a vivir para encontrar mejores condiciones de vida, lo cual pues nunca es bueno. Y bueno, hablando del incremento de población, México no era el único país que tenía esos problemas. La mayoría de los países en el mundo estaban viendo que la gente estaba creciendo a pasos agigantados. Desde 1973 el gobierno mexicano crea el Consejo Nacional de Población, el CONAPO. Es un organismo que se encarga de ver cómo crece la gente y establecer ciertos programas para delimitar ese tipo de pobreza que existe en nuestro país. El objetivo es disminuir los índices de crecimiento en la población y encontrar las causas de la pobreza, básicamente. Otro punto importante que desarrolla la CONAPO es establecer igualdad económica y social entre todas las personas de la población. Con esto se podrían garantizar los derechos humanos de las personas. Entonces, fíjense desde cuándo este problema y tú ponte a pensar, ¿cuántos hermanos tienen tus papás? Los hermanos de tu abuelo, ¿cuántos son? Y verás que la mayoría suben de 6. Cuando hoy en día, pues generalmente las familias tienen entre 2, 3, a lo mucho 4 hijos. Entonces, estos tipos de programas vienen desde los años 70. Incluso sale un plan que se llama La Familia Pequeña Vive Mejor, en el cual incitan a tratar de establecer mejores condiciones de vida a través de la reducción de los habitantes en una familia. Nace con derechos. El derecho a ser deseado, a ser protegido, a ser alimentado, a crecer sano, a ir a la escuela, a ser amado. Su futuro depende de ti. Aprendamos a planificar la familia. En las clínicas de salubridad, ISSSTE y Seguro Social, la orientación es gratuita. Consejo Nacional de Población. Uno de los hechos más importantes que marcaron la historia de México moderna es el terremoto de 1985. Este acontecimiento se dio el 16 de septiembre pasando las 7:15 de la mañana. Un terremoto a niveles estratosféricos que lamentablemente destruyó muchos edificios de la ciudad. Incluso podría mencionarles que al día siguiente una réplica, no a la misma escala, pero con condiciones más fuertes para que se destruyeran. ¿Por qué? Porque el 19 de septiembre pues habían sido dañados severamente los edificios. Con esta réplica se cayeron por completo. Según datos oficiales, alrededor de 5,000 edificios fueron destrozados o afectados por este terremoto.
Lamentablemente hay datos que dicen que alrededor de 10,000 personas perdieron la vida en este acontecimiento. Incluso hay investigaciones que pretenden mencionar que existe alrededor del doble de muertos, o sea, 20,000 personas por un hecho, pues muy lamentable. El terremoto afectó a toda la ciudad cayó colapsada, el suministro de agua, de luz y todas las comunicaciones fueron muy afectadas. Ante esta situación, el gobierno quedó paralizado, no supo qué hacer ante un acontecimiento que nunca habían vivido. Aquí es cuando la voluntad y el deseo ante el mundo de los mexicanos de querer mostrarse salió avante. Civiles, o sea, personas como tú y como yo, muy normales, ese día se decidieron a participar. Salieron a las calles a quitar los escombros, a subir a los edificios para tratar de quitar las piedras y rescatar a los sobrevivientes de aquel acontecimiento. Muchos otros fueron designados a tareas de rescate. Escuelas y iglesias recolectaron víveres para ayudar a los afectados de este acontecimiento. También se dedicaron a establecer labores de rescate. Expertos en rescate, empresas y grupos de alto mando también quisieron participar a través de los medios de comunicación para ayudar a estas tareas de rescate. Todo el mundo participó, todo el mundo quería hacer algo, todo el mundo quería ayudar. Y fíjense, lo interesante de esto es que todos los mexicanos se dieron cuenta que con voluntad se pueden hacer las cosas. Se dieron cuenta que la participación y los movimientos sociales que generen tienen mucha fuerza. Muchas personas fueron rescatadas, varios familiares volvieron a encontrar a sus otros familiares pensando tal vez que nunca más los iban a volver a ver. México, sobre todo los mexicanos, se dieron cuenta que unidos somos más, que unidos somos mejores y, como siempre he dicho, que somos más los buenos. Y aquí es donde entran los movimientos de participación social. En un movimiento de participación social es un grupo de personas que estén inconformes, sobre todo con sus autoridades, el gobierno, por alguna acción o alguna cosa que no esté accionando el gobierno y se manifiestan. Estos movimientos que se dieron en México sin duda alguna son una clara manifestación de que la gente ya no estaba conforme con sus gobernantes, de que preferían movilizarse ellos para reclamar lo que para ellos no era justo. Una de las características de los movimientos de participación social es que tienen una causa concreta. Ese es su objetivo, el tratar de dar conocimiento a las autoridades para que estas personas reformulen las leyes o las cambien con la finalidad de proteger la causa o el objetivo de estos movimientos. Otra peculiaridad de estos movimientos es que no están ligados a una institución política o al Estado. Quiere decir que las personas que participan en el movimiento son auténticas, que son personas comunes y corrientes y que sí ejercen mucha presión a las autoridades para resolver estos problemas. Es por ello que a partir de todos estos movimientos que empezaron a ver todas estas inconformidades que empezó a exigir la sociedad mexicana, se crea la CNDH, Comisión Nacional de Derechos Humanos, un organismo que se encargaba de velar por los intereses de las personas, de brindar recomendaciones tanto al gobierno como a la gente para que empezaran a tener una participación política o una participación en la vida de nuestro país. Esta organización se encarga de defender los derechos de las personas. Este organismo se encarga de investigar las violaciones a los derechos humanos, así como también emitir al gobierno o a las autoridades recomendaciones para formular sus leyes y establecer ante todos los mismos derechos ciudadanos. Y como les digo, esta organización o este organismo es muy fuerte para presionar al gobierno, porque si se llegan a encontrar violaciones de derechos en algún momento, la CNDH brinda recomendaciones al gobierno, como te había dicho, pero también ejerce mucha presión para que el gobierno transforme o reforme sus leyes o investigue este tipo de casos. Muy bien, jóvenes. ¿Qué haremos la próxima semana? En la primera sesión recapitularemos así súper rápido la clase invertida, actividad 95. También veremos un video de ¿qué es vivir en democracia? Si nuestro país, México, vive en democracia o no. Contestarás las preguntas y describirás una idea principal del video. Ya en la segunda sesión empezaremos a trabajar con un tópico generativo. Este trabajo es en equipos, entonces te juntarás en equipos y tu primera tarea o tu primer producto será realizar una red de ideas con conceptos principales de los temas que has investigado, de los que vienen aquí. En el producto 2 que haremos en la sesión 3, tú revisarás los temas que fueron proporcionados para realizar una síntesis en un cuaderno de la idea central de tu tema que fue dado por mí. Por último, ya en la última sesión,
Con tu equipo expondrás lo visto o lo investigado en este tema con la finalidad de que lo menciones a tus compañeros y exista una retroalimentación. Bueno, jóvenes, espero que te haya servido el video, espero que termines las actividades y nos vemos la próxima semana. Bye bye.